Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en su programa, Una Palabra Vida Eficaz. Les saludamos desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá, y es nuestra oración que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. En esta noche hemos venido a seguir compartiendo del mensaje de la palabra del Señor que comenzamos hace aproximadamente 3 días, que lleva como título salvación, sanidad y prosperidad. De acuerdo a la teología, no prosperidad, sino riquezas, gloria a Dios. Sanidad, salvación, sanidad, riqueza, según la teología de la prosperidad versus la teología bíblica. Hace 3 días estuvimos hablando acerca de lo que enseña la teología de la prosperidad para que tú tengas salvación, sanidad y riquezas. Y ayer comenzamos hablando acerca de lo que la Biblia dice sobre la salvación, que es el primer punto que a nosotros nos interesa, sobre la sanidad, y hemos hablado acerca de que la salvación se gana a través de la intercesión, a través de la predicación, el oír por fe, el creer en el Señor Jesucristo, recibirlo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. La palabra del Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hablamos acerca también de cómo la sanidad, al igual que la salvación, es totalmente gratuita, que es una promesa de Dios de que ninguna de las enfermedades que el Señor envía a los del mundo las enviaría a nosotros si escuchamos atentamente la voz de Yahweh nuestro Dios, la voz de Yahweh nuestro Elohim. Si escuchamos lo que dice su palabra, si meditamos, escudriñamos y la vivimos, muy seguramente que ninguna de las enfermedades que el Señor mandó a los del mundo las mandará a nosotros. Y también, si nosotros estamos enfermos por no haber escuchado la palabra de Dios, la palabra de Dios dice también que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, Él es nuestro sanador, que por su llaga fuimos nosotros curados. Es a través simplemente de nuestro Señor Jesucristo. Es escuchar atentamente la voz de Dios. Es escuchar su palabra. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, la palabra de Elohim, el Tanaj y el Brit Hadashah, el Antiguo y el Nuevo Testamento, muy seguramente nosotros no tenemos por qué sufrir las enfermedades que el Señor ha permitido que la gente del mundo o los que desconocen la palabra del Señor han adquirido. Ahora bien, nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nos ha traído sanidad. La palabra del Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Vimos cómo el Señor sanó, liberó, dio salvación a las personas que estaban atadas, y en ningún momento puso a los 12 a hacer maratónicas para que las personas pagaran por su salvación, para que las personas pagaran por su sanidad y para que obtuvieran riquezas. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo le dijo al pueblo: haz promesas, siembra, pacta o decreta. Hoy por hoy estamos viviendo unos momentos difíciles en cuanto a la palabra de Dios.
Hemos dicho que la palabra de Dios en el libro de Osea dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento le faltó al pueblo de Israel? ¿Qué conocimiento le hace falta a la iglesia? ¿Qué conocimiento le hace falta a la gente del mundo? Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de sus mandamientos, conocimiento de sus decretos, de sus estatutos, conocimiento de la gracia, la misericordia de Dios. Es por eso que el pueblo es destruido, es por eso que el pueblo es saqueado, es por eso que el pueblo es engañado. Nosotros estamos llamados a conocer la verdad. El Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, a través de su palabra, conocemos su palabra, entonces nosotros vamos a ser libres. Hoy vamos a continuar hablando acerca de las bendiciones de Dios. Ayer hablamos de salvación, hablamos de sanidad, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Elohim, tanto en el Tanakh, Antiguo Testamento, o el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento. Y hemos hablado acerca de, vamos a hablar hoy acerca de las riquezas. La teología de la prosperidad te enseña a ti a sembrar, que si tú das $100, vamos a hablar en dólares, entonces el Señor te va a dar a ti, te va a regresar 1000. O sea que te enseñan a dar pensando en recibir. El Señor dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Seguramente todas estas personas que están involucradas con la teología de la prosperidad, cuando están dando, no están dando por amor, no están dando por necesidad, sino que están dando esperando algo a cambio. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de las riquezas. ¿Será que la Biblia nos habla de cómo poder tener prosperidad económica, cómo obtener riquezas? Seguramente sí, definitivamente sí. Y ese es el tema que hoy vamos a hablar acerca de cómo obtener prosperidad económica, de cómo obtener riquezas a través de los principios bíblicos. Muy seguramente, muchas de las personas que nos escuchan quieren salvación, han buscado salvación, le han entregado su vida a Cristo, están buscando sanidad, han recibido sanidad, pero también quizás allí en lo más profundo de su corazón están esperando tener riquezas. ¿Quién no quiere tener riquezas? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere viajar, pasear, disfrutar, tener una vida agradable, una buena vida? Todos queremos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca de aquellos que quieren obtener riquezas y cómo las pueden obtener bíblicamente hablando. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice. Lo primero que nosotros necesitamos para tener riquezas, para poder tener una prosperidad económica es obediencia. Obediencia. Escucha lo que dice el libro de Bereshit. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3 dice: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice la palabra del Señor, comienza diciendo en el libro de Bereshit,
en el libro de Génesis, en el libro de los principios, que el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nosotros no sabemos quién era Abraham. Abraham aparece repentinamente en la historia bíblica en este momento cuando Dios le habla a Abraham, que es hijo de Nacor y que vivía en Ur de los Caldeos. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién era Abraham? Quizás Abraham era un pobre hombre que vivía en esa tierra y quizás era un hombre que vivía apenas de algo así, de lo que le daba la tierra pobremente. No, Abraham era una persona que antes que Dios lo llamara, antes que Dios le dijera que saliera, era una persona que ya tenía una solvencia económica. Y el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y bendita serán en ti todas las naciones de la tierra. Abraham es aquel hombre que es llamado en la Biblia el amigo de Dios. Dios dice que le bendeciría. Ahora, estamos hablando, si yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me dé, primeramente tengo que obedecer. El Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en el Evangelio de Yohanan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en quién, si nosotros permanecemos en Yahshua, si nosotros permanecemos en Cristo, en Hamashiach, permanecemos en Él, estamos viviendo conforme a su voluntad y su palabra permanece en nosotros. Esta palabra llamada la Santa Biblia, si esta palabra permanece en nosotros, no es que yo tenga la Biblia aquí, bueno, es que ahora sí la Biblia me permanece en mí, o que yo la tenga abierta en el Salmo 91 y ahora sí la Biblia permanece en mí, la palabra de Dios permanece en mí, o que yo tenga la Biblia en la mesa de noche y entonces la palabra de Dios permanece en mí. Eso no es la palabra de Dios permanecer en mí. La palabra de Dios, para que permanezca en mí, yo la necesito conocer. Si yo desconozco la palabra de Dios, si yo no conozco su contenido, si yo no escudriño la Biblia, si yo no medito la palabra y si yo no vivo la palabra, entonces la palabra de Dios, la palabra de Elohim, la palabra de Yahshua no está en mí. Entonces, si la palabra de Yahshua, la palabra de Elohim, la palabra de Dios no está en mi vida, yo tampoco puedo estar en él. Entonces, el primer principio que yo necesito para que Dios me bendiga es obediencia. El primer punto, obediencia. Ese es un principio bíblico. Si nosotros no obedecemos, no esperemos que Dios nos bendiga. Ahora bien, vamos a seguir adelante. Para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos tener riqueza, podamos tener dinero, podamos tener buenas entradas, necesitamos tener una visión empresarial. Aquí la cosa cambia. Aquí hay que tener visión empresarial. Si tú no tienes visión empresarial, no puedes esperar que tú vayas a tener riquezas. Al no ser que tú decías jugar a la lotería, de pronto por ahí te vaya bien, de pronto, 1 en 1.000.000. De pronto tú eres esa que estás en el millón. Pero para que nosotros podamos
obtener riquezas, obtener ganancias, en tener dinero, necesitamos tener visión empresarial. Tenemos que invertir en un negocio. Si no, mientras tanto, yo seguiré siendo un empleado. Y ser empleado, mi amado hermano, ser empleado, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, no es malo. Porque ¿cómo vas a tener una empresa si no tienes empleados? Toda empresa necesita empleados, necesita gente que trabaje en la empresa. Entonces, si tú quieres empezar a tener buenas entradas, olvídate de sembrar. Olvídate de sembrar. Olvídate de pactar. Olvídate de hacer promesas. Olvídate de decretar. Empieza a actuar. Primero que todo, necesitas visión empresarial. Mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis 12:5 dice, tomó pues Abraham. Vamos a seguir ahí como lo de la obediencia. A Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. ¿Lo estás copiando? O sea que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no salió con las manos vacías. Él ya tenía bienes. Él obedeció a la voz de Dios, pero él tomó todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido. Tenía empleados. En ese entonces eran esclavos, pero hoy los podemos llamar empleados. Y las personas que han adquirido en Aram y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Primer libro del Tanakh, de la Biblia, de la Torá, el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 12, versículo 5, nos dice eso. O sea que el libro de los principios nos muestra que Abraham no era, como ya lo hemos dicho desde un principio, una persona sin dinero, sin bienes. Él tomó todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido. Más adelante, en el capítulo 24 de Bereshit, 34-36, viene un siervo de Abraham buscando esposa para su hijo y dice estas palabras. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tenía. Abraham era una persona que tenía visión empresarial. Era un hombre, era un empresario, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que había obedecido a la voz de Dios. Actuó cuando Dios le dijo que actuara, pero cuando Dios lo llamó, este hombre ya había amasado una fortuna. ¿Cómo lo hizo? Con visión empresarial. ¿Cómo lo hizo? Tenía mucho ganado. ¿Cómo comenzó? La Biblia no me dice, pero sí puedo ver que este hombre ya antes de ser llamado por Dios, ya tenía unas ganancias. Dios lo bendijo. Ahora la pregunta es, ¿sería que Abraham, antes de que Dios le llamara, antes de que Dios le diera, él le había dicho, Señor, te voy a ofrendar, te voy a sembrar y te voy a hacer promesas y voy a hacer un pacto contigo y voy a decretar? No. Abraham era un hombre que estaba buscando de la presencia del Señor, pero él estaba teniendo su trabajo. Más adelante, él toma de lo que Dios ya le había dado, de todas sus ganancias con que había trabajado. Porque para que tener plata, mi hermano, para tener plata, mi hermana, mi amigo y mi amiga, no es suficiente con que siembres. Si tú quieres tener plata, hay que trabajar. Si yo quiero tener plata, tengo que trabajar.
Si yo quiero tener mucho más dinero, tengo que tener visión empresarial, tengo que invertir. Ese es el principio. Obediencia a Dios, inversión, trabajar. Cuando él ya hubo ganado, dice la Biblia que él apartó, tomó el diezmo y lo dio a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Dios nunca te va a pedir a ti nada de lo que tú no has recibido. Dios no te va a pedir a ti nada de lo que él no te ha dado para que tú le des y él te devuelva cuadruplicado, quintuplicado o al 100 por 1. Él primero te dará a ti para que después tú, en agradecimiento a Dios, tú des para la obra de Dios. Ese es el principio. Trabaja. ¿Quieres tener dinero? Obediencia. ¿Quieres tener dinero? Visión empresarial. Empieza a tener una visión empresarial. Empieza a trabajar. Esfuérzate y sé valiente. La Biblia dice en el libro de Josué 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora mira lo que dice más adelante en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová o Yahweh sea con vosotros. Y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. ¿Quién era Booz? Booz era un hombre más entre el pueblo de Israel. Booz era un hombre rico. Era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía propiedades, era un hombre que tenía empleados y era un hombre que tenía visión empresarial. Él trabajó duro, él se esforzó, él procuró hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y Dios le bendijo. ¿Por qué? ¿Porque sembró? No, pues sembró en el campo de él. El Señor es el que da semilla al que siembra y para el que come. Pero fue y le sembró a los de la teología de la prosperidad, no. Hizo promesas, no. Decretó tampoco, ni hizo pactos. Era un hombre que era esforzado y valiente. Era un trabajador. Era un hombre que tenía visión empresarial, tenía empleados, le pagaba a sus empleados y sus empleados le producían ganancia a su negocio. Nosotros todos queremos tener dinero. Bueno, empecemos primeramente obedeciendo a la palabra de Dios, a la palabra de Elohim. Y segundo, empieza con una visión empresarial. Mira lo que dice el Señor Jesucristo más adelante, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, el Señor dice de la siguiente manera. También le refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros
el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora bien, ¿estaba el Señor criticando al hombre por ser rico? No, lo estaba criticando no por ser rico, sino porque era un hombre que no tenía puesta su confianza en Dios. Era un hombre que no había esperado en Dios. Era un hombre que no obedecía a Dios. Pero el hecho de que no le hubiera obedecido no quería decir que no pudiera obtener riquezas. Él podía obtener riquezas. Había tenido visión empresarial, pero era un hombre que pensaba solamente en sí mismo. Pensaba egoístamente, pensaba solamente para él y no pensaba en el reino de Dios. Pero vamos a ir mirando. Entonces, en este término, entonces, si yo quiero tener riquezas, lo primero que tengo que hacer es ser obediente. Luego, también tener visión empresarial. Pero también, número 3, yo debo ser un buen administrador. Buena administración. Tienes visión empresarial, está bien. Tienes tus empleados, está bien. Ahora necesitas una buena administración. Bereshit 26, 12, 13. El libro de Génesis, capítulo 26, versículo 12 al 13 dice: y sembró Isaac. ¿Sabes quién era Isaac? El hijo de Abraham. El que dejó, al que Abraham le dejó todas sus riquezas. Al que Abraham le dio todo cuanto tenía. El que heredó la empresa de su padre. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mira esto. ¿Qué pasó con Isaac? Isaac heredó. La Biblia no me dice que el ser rico es malo. Lo malo es confiar en mi riqueza. Pero yo quiero ser rico, gloria a Dios. Tú quieres ser rico, tú quieres tener dinero, gloria a Dios. Primero obedeces, segundo, necesitas una visión empresarial, invertir y administrar. Este hombre heredó lo que su padre trabajó. Ese hombre heredó lo que su padre levantó. Ese hombre heredó la fortuna de su padre, pero este hombre supo administrar los bienes de su padre, siguió trabajando, se hizo rico y fue un hombre poderoso. Pero el hecho de que fuera poderoso no lo alejó de la presencia de Dios. ¿Cuánto sembró Isaac para la teología de la prosperidad? Nada. ¿Cuál promesa le hizo Isaac a Dios por si le bendecía, para que le bendiciera, le dijera? Ninguna. ¿Qué pacto hizo Isaac con Dios para que Dios le diera riqueza? En ninguna parte me habla de que Isaac hiciera un pacto con Dios para que Dios le enriqueciera. ¿Decretó? No decretó. Él no tuvo necesidad de esto porque sabía en quién confiaba y sabía que si escuchaba atentamente la voz de Yahweh, su Elohim, entonces él haría prosperar su camino y todo le saldría bien. ¿Quieres tú tener riquezas? Bien pueda. Hermano, nadie te está diciendo que no lo hagas, pero para tener riquezas, obedece a Dios. Para obtener riquezas, necesitas una visión empresarial. Para tener riquezas, necesitas una buena administración. Mira lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 27, 25 al 31. Dice de la siguiente manera: Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. Y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades y de las aldeas y de las torres.
y los que trabajaban en la labranza de las tierras. Isri, hijo de Kelú, de las viñas Simeí, Rematita, y del fruto de las viñas para las bodegas Sabdi, Sifmita, de los olivares e higuerales de la Céfala, Baal, Haná, Gederita, y de los almacenes del aceite Joás, del ganado que pastaba en Sadón, Sitra y Sadonita, y del ganado que estaba en los valles Zafat, hijo de Atlai, de los camellos Obil, Ismaelita, de las asnas Gedías, Meronotita, y de las ovejas Casis, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. David fue un hombre que obedeció a Dios. David fue un hombre que sabía que escuchar atentamente la voz de Dios era bueno, que el Señor le haría prosperar. Él fue un hombre que amó al Señor con todo su corazón, a pesar de sus errores, a pesar de lo malo que hizo, porque no vamos a decir que David no hizo nada malo, pero fue un hombre que supo administrar las riquezas que él obtuvo, que el Señor le dio por causa de su visión empresarial, porque David era una persona que tenía visión y él fue una persona que supo administrar sus bienes, de tal manera que se enriqueció en gran manera, se hizo poderoso y él, de su tesoro personal, dio para la construcción de la casa de Elohim. Pero entonces aquí estamos viendo que para nosotros poder obtener riquezas, número uno, necesitamos obediencia. Número dos, necesitamos tener visión empresarial. Número tres, necesitamos ser buenos administradores. Pero ahora viene un cuarto punto, que es el que más me gusta, que es el que más te gustará a ti también. El cuarto punto es trabajo duro. Si yo quiero tener, no me basta con tener visión empresarial. No me basta con obedecer, tener visión empresarial, buena administración, sino que también tengo que trabajar duro. Esto requiere un trabajo duro. Dedicarle. Para comenzar, tú necesitas trabajar duro. Dice la palabra del Señor allí. Seguimos en el libro de los principios. Seguimos en el libro de Bereshit. Estamos mirando el libro de los principios. Estamos tomando algunos otros libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero estamos basados en el libro de los principios, el libro de Bereshit o el libro de Génesis. Génesis significa principio. Bereshit significa principio. Y si tú no tienes principios, no puedes continuar. Tú no puedes empezar sin un principio. Tú no puedes empezar desde la mitad porque ya no estás empezando. Ni siquiera lo has empezado. Si tú empiezas en la mitad, ese es el principio. Así tú creas que empezaste en la mitad. Tienes que empezar y ahí continuamos. Dice la palabra del Señor, libro de Bereshit, 29, 18 al 20 y el versículo 30 dice de la siguiente manera: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. ¿Cuál fue el salario de Jacob durante esos 7 años que trabajó duramente por Raquel, la hija de Labán? De momento nada. Su salario iba a ser que se iba a casar con la mujer que la amaba y le parecieron pocos días porque la amaba. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, dice el versículo 30,
y sirvió a Labán aún otros 7 años. Tú puedes leer toda la historia allí en Génesis 29, cómo Jacob le trabajó a su suegro Labán por 14 años consecutivos sin recibir más sueldo que a las 2 hijas de Labán como esposas, y eso porque él solamente quería una. Pero Labán le engañó, pero aún así Jacob trabajó porque amaba lo que hacía, amaba a la mujer que él quería y por ella trabajó 14 años. Pero más adelante sigue diciendo ahí en el mismo libro de Bereshit, sigue diciendo en Bereshit 29, en el capítulo 30 de Génesis, versículo 30 al 34 y el 43 dice, porque poco tenías, aquí está hablándole Jacob a Labán, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y Labán le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas, de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas, salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada, ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Cómo hizo Jacob para enriquecerse? ¿Será que Jacob fue al movimiento de la iglesia de la prosperidad y sembró? ¿Será que Jacob fue a la iglesia de la prosperidad e hizo promesas? ¿Será que Jacob fue a la iglesia de la prosperidad e hizo pacto o decretó? No. Jacob, para enriquecerse, para tener tantas cosas, tenía visión empresarial, era un buen administrador y hacía un trabajo duro. Él trabajó duramente para obtener lo que él necesitaba, lo que él quería. Ahora bien, él obedeció la voz de Yahweh su Elohim, la voz de Jehová su Dios, y Dios le bendijo. Estos son los principios: obediencia. Estos son los principios: visión empresarial, buena administración y trabajo duro. ¿Quieres tú tener riquezas? Necesitas tener estos principios. Sigue diciendo la palabra del Señor de la siguiente manera, ya con esto termino. En la segunda carta del apóstol San Pablo de Shaul a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11, de la siguiente manera: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Tú quieres tener? Necesitas poner los principios bíblicos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, Shaul, ahí en su carta a los tesalonicenses, dice: hemos sabido que andan algunos desordenadamente y no quieren hacer nada. Se entrometen en lo que no les importa. Pero nosotros le hemos ordenado que el que no trabaje, que no coma. Tú quieres que Dios te bendiga. Tú quieres tener riquezas. Entonces, manos a la obra.
obediencia, empieza a invertir, visión empresarial, buena administración, trabajo duro. Aquí esto, mi amado hermano, aquí esto, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es cuestión de lotería, no es cuestión de siembra, no es cuestión de pactos, no es cuestión de promesas, no es cuestión de decretos, es cuestión de guardar principios bíblicos. Sin principios bíblicos, tú puedes jugar a la lotería. Tú puedes jugar a la lotería. La única que te puedo decir es que tú tienes una oportunidad en 1.000.000. Cuando tú vas y le dejas tu dinero, y vas y siembras tu dinero, y haces pactos, y haces promesas, y empiezas a decretar allí en la iglesia de la teología de la prosperidad, estás jugando una lotería y solamente habrá un ganador en 1.000.000. Y ese ganador se llama el pseudoapóstol, ese ganador se llama el pseudoprofeta, ese ganador se llama el pseudopastor, ese ganador se llama el pseudopredicador, ese ganador son ellos, porque ellos están tomando tu dinero que tú inviertes en esa lotería para ellos llevarse el premio gordo. Aquí, mi amado hermano, la iglesia de la prosperidad te habla de siembra, te habla de promesas, te habla de pactos, te habla de decretos, te ata con las palabras de tu boca, te engañan, te quitan lo que tú tienes y te mandan a ti con las manos vacías. Te hablan de salvación. ¿Quieres salvación? Paga. Te hablan de sanidad. ¿Quieres sanidad? Paga. Te hablan de riquezas. ¿Quieres riquezas? Paga. Para ellos no hay gracia gratuita. Para nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, la gracia es gratuita. Él ya pagó por ti. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para darte aquí la bendición que tú necesitas. Ahora bien, te voy a terminar con esto. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Eclesiastés capítulo 2, versículo 21. ¿Cuánto has trabajado tú? ¿Cuánto te has esforzado? ¿Cuánto se han esforzado los hombres para obtener lo que tienen? Para que venga una persona que no ha trabajado en ello y te diga, siembra, siembra $1,000 para que el Señor te dé 1.000.000. O siembra en especies, siembra un carro, siembra tu casa, siembra tu finca para que Dios te bendiga. Que tú hayas trabajado por esto para que otro hombre o otra mujer venga a disfrutar de tus bienes. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿En dónde tienes puesta tu esperanza, mi amado hermano? ¿En dónde tienes puesta tu esperanza, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas? ¿Has puesto tu mirada en el hombre? ¿Has puesto tu mirada en el pseudopastor, en el pseudoapóstol, en el pseudoprofeta o la pseudoprofeta, en el pseudopredicador? Porque tiene un buen carro, porque tiene un buen yate, porque tiene una buena casa, un buen avión, tiene buenas fincas, y eso quiere decir que tiene mucha unción. No, mi hermano, eso no es unción. Has puesto tu mirada en una cueva de ladrones. Pero ¿en dónde has puesto tu mirada? Has puesto tu mirada en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, que pagó el precio por ti, que no te cobra absolutamente nada por tu salvación, que no te cobra absolutamente nada por tu sanidad, y que te está diciendo que si quieres tener riquezas, obedece, ten visión empresarial, sé un buen administrador y trabaja duro. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Has puesto tu esperanza en la riqueza? Yo te quiero decir una cosa. El tener dinero puede no ser malo. El problema es no el dinero,
sino el amor al dinero. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que los que confían en las riquezas entren en el reino de Dios. ¿En qué has puesto tu confianza y tu esperanza? Yo no sé si en las personas que en este momento están siguiendo esta transmisión, alguno no le haya entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Si aún no lo has hecho, si es el tiempo aceptable, es el día de salvación. El Señor dice que así es, que esto va a pasar con todo el que es rico para con sí mismo y no para con Dios. Aquel que ha puesto su mirada en las riquezas y no en Dios. Si tú quieres tener acceso al reino de los cielos, necesitas poner tu mirada en el Señor. Yo te invito que si aún no recibes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, lo hagas en esta noche. Hazlo con una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer. Dile, Señor Jesús, en esta noche vengo delante de tu presencia para pedirte perdón. Reconozco, Señor Jesús, que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija, pero te pido que me perdones. Entra en mi corazón, cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por comprarme con tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Ahora, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor está en tu vida y Él te va a hacer a ti o ya te hizo una nueva criatura y te va a bendecir. Ahora vamos a orar, vamos a terminar orando todos juntos por las personas que están enfermas, por las personas que tienen problemas del alma, por las personas o enfermedades del alma, personas que tienen problemas económicos y por aquellas personas que están pasando dificultades por causa de algún efecto de la naturaleza o perseguidos por causa del Evangelio. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amén. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Padre del cielo de la gloria, en esta noche, Señor, queremos poner delante de tu presencia a todas las personas que tienen alguna enfermedad física, Padre. Aquellas personas que tienen enfermedad de cáncer, de SIDA, Padre. Cualquier enfermedad, Señor, cerebral, Padre. Enfermedad del corazón, de los pulmones, de los riñones. Señor Dios mío, en cualquier parte de su cuerpo, Padre Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre del cielo de la gloria, estamos pidiéndote, Señor Dios mío, sana, Señor, a estas personas, sánales, Dios mío, quita toda enfermedad, Padre. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre, que tú eres Yahweh nuestro sanador. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cristo la gloria, Señor, te suplicamos, Padre Santo, sana en este momento. Obra poderosamente con el poder de tu Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Tú has dicho que estas señales seguirían a los que creen en tu nombre, que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, y nosotros extendemos la mano en señal de bendición, Padre, que Señor, suplicándote que les sanes en esta noche, Padre. Ahora, Padre, Señor, tu palabra dice que echaríamos fuera demonios. Señor, te pedimos, Señor, por aquellas personas que tienen un espíritu, Señor, de depresión, Padre. Aquellas personas que tienen espíritu de suicidio, Padre. Aquellas personas que tienen espíritu de aborto, Padre. Aquellas personas que tienen un espíritu, Señor, Dios mío, de una autoestima baja, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu del enemigo, Padre. Oh, Señor, que quieras, Señor, atormentar estas vidas. Señor, le ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, que salgan de estos cuerpos.
que salgan de estas vidas, que les dejen libres en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Ahora, Padre, Señor, mira aquellas personas, Padre Santo del cielo y de la gloria, oh Señor, que el Señor está pasando por una necesidad, Señor, económica, Padre. Oh, Padre del cielo y la gloria, te suplicamos, Padre, provee, Padre Santo, provee, Señor, para sus necesidades, suple para sus necesidades, provee fuentes de trabajo, Señor, Dios mío, bendícele, Señor, Dios mío, bendícele su alacena, bendícele su artesa de amasar, bendícele su entrar, bendícele su salir, Señor, bendícele su campo de trabajo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Ahora, Padre del cielo, la gloria, te pedimos por aquellas personas que han sido, Señor, afectadas por algún fenómeno natural, Padre Santo. Te pedimos en este momento por aquellas personas en California que sus vidas están en peligro por causa de los incendios forestales, Señor. Esconde tu pueblo en el hueco de tu mano. Líbrale, Señor, del poder del enemigo. Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen, Señor, y dales una oportunidad más. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por nuestros hermanos, Señor, en cualquier parte del mundo que han sido afectados por fenómenos naturales, Señor, te pedimos, Señor, restáurales, levántales y fortaléceles, Señor, por tu iglesia, Señor, en los países musulmanes, en los países comunistas, en los países donde son perseguidos, Padre, te pedimos, Padre, por esa iglesia gloriosa tuya, que la guardes, que la escondas, que la, Señor, la sustentes, que la levantes, Señor Dios mío, y que la fortalezcas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el poder y la gloria, ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, amados hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido para mí una bendición gloriosa compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Será hasta el día sábado, si el Señor lo permite, a las 9 de la noche. Estaremos aquí compartiendo con ustedes el mensaje de una palabra viva y eficaz. Bendiciones para todos.